Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Porque, como saben, nos encantan las historias jugosas, esas que nos dejan suspirando y soñando con un final feliz. Y hoy precisamente tenemos una de esas, la historia de amor de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Sé que muchos de ustedes ya conocen su romance, pero prometo que vamos a sumergirnos en detalles ocultos, momentos especiales que quizás no hayan descubierto aún. Vamos a explorar cómo surgió la chispa, cómo lograron mantenerlo en secreto al principio, y cómo, finalmente, se convirtió en una de las relaciones más adoradas y respetadas del mundo del espectáculo turco. Antes de comenzar con esta aventura romántica, un pequeño recordatorio. Si aman las series turcas, los chismes de celebridades, el brillo y el glamour del entretenimiento, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y confíen en mí, siempre tenemos algo interesante, divertido y emocionante para compartir con ustedes. Ahora sí, acomódense, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de amor, secretos y mucha química. Todo comenzó como suele suceder en muchas historias de amor dignas de una novela, en el lugar de trabajo. En este caso, el set de grabación de Cherry Season, o Kiraz Mevsimi, su título original en Turquía. Esta serie, que debutó en las pantallas en 2014, se convirtió en un auténtico fenómeno cultural, catapultando a la fama a Serkan y a Ozge de la noche a la mañana. Serkan interpretaba a Ayaz Dincer, un arquitecto guapo, exitoso, con un aire de sofisticación y un ego que, seamos honestos, a muchas nos encanta. Pero por supuesto, bajo esa fachada de hombre seguro y confiado, se escondía un corazón sensible que terminaría completamente derretido por la dulzura, la espontaneidad y el espíritu libre de Oyquakar, el personaje encarnado por la talentosa Ozge Gürel. La química entre ellos era innegable e electrizante. Desde el primer momento, la pantalla parecía encenderse cada vez que compartían una escena. Pero no era solo en la ficción, esa conexión palpable también se extendía fuera de cámaras. Los rumores no tardaron en florecer, alimentados por miradas cómplices, sonrisas tímidas y una energía especial que no pasaba desapercibida para nadie. Podría ser que ese romance que nos robaba el aliento capítulo tras capítulo también estuviera germinando en la vida real. La pregunta estaba en el aire y los fans, con nuestro espíritu detectivesco, estábamos decididos a encontrar la respuesta. Al principio, como suele ocurrir en estos casos, ambos negaron rotundamente cualquier relación. En las entrevistas se mostraban como amigos cercanos, compañeros de trabajo que se admiraban y se llevaban a las mil maravillas, pero insistían en que no había nada más allá de una sólida amistad. Aseguraban que la química que veíamos en pantalla era simplemente el resultado de su talento como actores y de la buena relación que mantenían como equipo. Profesionales. Sin embargo, los fans, con nuestra intuición entrenada por años de ver telenovelas, no estábamos del todo convencidos. Las miradas que se dedicaban, las sonrisas cómplices que intercambiaban, las fotos que compartían en redes sociales, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Además, el ambiente en el set de Cherry Season era conocido por ser muy familiar y divertido. El equipo de producción solía organizar actividades y compartir momentos juntos fuera del trabajo, y Serkan y Ozge siempre estaban presentes, riendo, conversando y disfrutando de la compañía del otro. Parecía que eran inseparables. Pero entonces, ¿si había algo por qué mantenerlo en secreto? Aquí es donde entran en juego varios factores que pudieron influir en su decisión. En primer lugar, la presión mediática puede ser absolutamente asfixiante. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público con paparazzis siguiéndolos a todos lados, con cada movimiento, cada palabra, cada gesto analizado al detalle y amplificado por los medios. Es comprensible que quisieran proteger su privacidad y vivir su relación de la manera más normal posible, lejos del foco de atención constante. En segundo lugar, también podrían haber querido evitar cualquier tipo de controversia que pudiera afectar el éxito de la serie. Admitir un romance mientras Cherry Season estaba en plena emisión podría haber generado expectativas exageradas en el público y, en caso de una ruptura, podría haber complicado la situación en el set y afectar la dinámica del equipo. Además, también es importante recordar que en Turquía, como en muchas otras culturas, las relaciones personales de las celebridades son un tema muy sensible. La opinión pública puede ser muy crítica, los valores tradicionales tienen un gran peso y los rumores pueden difundirse a la velocidad de la luz, lo que puede afectar negativamente la imagen y la carrera de los actores.
Es comprensible que Serkan y Özge quisieran ser cautelosos y esperar el momento adecuado para hacer pública su relación, cuando se sintieran seguros y preparados para enfrentar el juicio público. Pero, como dice el dicho, el amor siempre encuentra un camino. Y como era de esperar, los fans y los medios de comunicación no se rindieron en su búsqueda de la verdad. Empezaron a investigar, a analizar cada detalle, cada gesto, cada comentario, como si fueran detectives en una misión de alto secreto. Y poco a poco las pruebas se fueron acumulando, como piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Fotos robadas en sus tiempos libres, capturadas por fans afortunados que se cruzaban con ellos en restaurantes o centros comerciales, testimonios de personas cercanas al equipo de producción, que confirmaban la cercanía y la complicidad entre los actores, mensajes en clave en redes sociales, llenos de emojis y referencias que solo ellos entendían. Todo apuntaba a que Serkan y Özge estaban viviendo un romance secreto, una historia de amor digna de ser contada. Uno de los momentos clave que alimentó los rumores y encendió las redes sociales fue cuando se les vio juntos de vacaciones. Aunque ninguno de los dos publicó fotos explícitas juntos en sus perfiles de Instagram, los fans más observadores notaron que las localizaciones y los fondos de sus fotos coincidían. ¡Bingo! Era evidente que estaban pasando tiempo juntos, disfrutando de la compañía del otro en un entorno relajado y romántico. Además, algunos fans afortunados lograron tomarles fotos discretamente en restaurantes y playas, lo que desató una ola de entusiasmo y comentarios en las redes sociales. La evidencia era irrefutable: Serkan y Özge estaban enamorados. La presión fue aumentando gradualmente hasta que finalmente decidieron que era el momento de hacer pública su relación. Pero no hubo una declaración oficial grandilocuente ni una exclusiva en una revista del corazón. No. Simplemente empezaron a mostrarse juntos con más naturalidad, publicando fotos juntos en sus redes sociales, asistiendo a eventos públicos de la mano, sin esconderse ni negar lo que era evidente para todos. Fue una confirmación tácita, pero suficiente para que sus fans celebraran y se alegraran por ellos. Nuestro sueño se había hecho realidad. Desde entonces, Serkan y Özge se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su relación ha resistido el paso del tiempo y la presión mediática. Han demostrado que su amor es real, auténtico, y que se apoyan mutuamente en todos sus proyectos profesionales y personales. Los hemos visto crecer como actores, como personas y sobre todo como pareja. Han trabajado juntos en varias ocasiones después de Cherry Season, demostrando que su química sigue intacta y que disfrutan enormemente trabajando juntos. Cada proyecto en el que se unen es un éxito asegurado, porque el público adora verlos juntos en la pantalla. Su relación es un ejemplo de discreción, respeto y apoyo mutuo. No son una pareja que busque constantemente la atención mediática ni que se involucre en escándalos. Prefieren mantener su vida privada alejada del foco de atención y centrarse en su trabajo y en su relación. Han construido una relación sólida y duradera, basada en el amor, la confianza y el respeto. Un modelo a seguir. Y por supuesto, llegamos al momento más esperado por todos: su boda. Después de varios años de relación, de superar obstáculos y de fortalecer su amor, Serkan y Özge decidieron dar el siguiente paso y contraer matrimonio. Una noticia que nos llenó de alegría a todos sus fans. La boda, celebrada en Alemania en 2022, fue un evento íntimo y elegante, rodeado de familiares y amigos cercanos. Las fotos de la boda se hicieron virales rápidamente, mostrando a una pareja radiante, feliz y profundamente enamorada. Özge lucía un vestido de novia espectacular, que resaltaba su belleza natural y su elegancia. Y Serkan no podía quitarle los ojos de encima, embelesado por su esposa. Fue un momento mágico que coronó su hermosa historia de amor. Desde su boda, Serkan y Özge han seguido trabajando en sus carreras individuales, demostrando su talento y su versatilidad como actores. Pero también han encontrado tiempo para viajar, disfrutar de la compañía del otro y construir su hogar, su refugio, su espacio de amor. Son una pareja que inspira a sus fans y que demuestra que el amor verdadero puede existir en el mundo del espectáculo, a pesar de las dificultades y los desafíos que puedan surgir. Y hasta aquí llegamos con la historia de amor de Serkan Ayolu y Özge Gürel, un romance que comenzó en secreto, floreció bajo la presión mediática y culminó en un matrimonio feliz. Hemos recorrido juntos los momentos clave de su relación, desde sus inicios en Cherry Season hasta su boda de ensueño.
Hemos visto cómo su amor ha resistido el paso del tiempo y cómo se han convertido en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta historia con ustedes. Su relación es un ejemplo de discreción, respeto y amor verdadero. Nos demuestran que es posible encontrar el amor en el trabajo y construir una relación sólida y duradera, a pesar de la presión mediática y las dificultades que puedan surgir. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes de esta historia de amor. ¿Conocían todos estos detalles? ¿Cuál es su momento favorito de la relación de Serkan y Özge? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchas más historias de amor, chismes de celebridades y contenido sobre series turcas preparadas para ustedes. No se lo pierdan. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.